¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va eso? Espero que la vida os sonría. Yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca y os pongo un poquito en situación, ¿no? Ayer medio mundo estaba pendiente de la vuelta del ogro de Bakú, de la vuelta de Garry Kasparov a la competición. Y es que se está enfrentando en un cuadrangular ante nada más y nada menos que Fabiano Caruana, Wesley So e Hikaru Nakamura, ¿no? Tres de los mejores jugadores de la actualidad del mundo en ajedrez. Y bueno, todos estamos expectantes, ¿no? Para saber cuál es su nivel real tras casi 12 años retirado de la competición. Y la verdad que la vuelta no ha defraudado en absoluto, ¿no? Ha jugado súper agresivo, ha jugado líneas secundarias de ataque, ¿no? Y bueno, pues la verdad que tras 9 partidas todo sigue muy abierto, ¿no? Wesley So e Hikaru Nakamura lideran con 5 puntos y Garry, bueno, pues con 4,5, a solo medio puntito, con todas las opciones intactas de ganar este torneazo, ¿no? Y luego con 3,5 puntos tenemos a Fabiano Caruana un poquito descolgado, pero como digo, todo está muy abierto. Recordaros que podéis seguir el desenlace de este torneo en nuestra página en Chess24 hoy, con comentario en directo de David Martínez y el niño Antón en español. Y bueno, pues muchos piensan que hoy, tras el primer día, pues Garry Kasparov va a estar un poquito más cansado, ¿no? Y que se va a notar, bueno, pues que lleva muchos años retirado. Yo no estoy tan seguro, porque viendo las 9 primeras partidas, bueno, tengo que decir que casi estaba machacando en la mayoría de ellas, ¿no? Y ha dado cada clase. El problema ha sido que ha cometido muchos errores garrafales, como vamos a ver. Lo que voy a hacer es hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido. Voy a comentar 2 o 3 partidas que ha ganado muy convincentemente, y luego voy a mostraros también esos errores garrafales, ¿no? Pero precisamente tras estas primeras 9 partidas, creo que ha cogido también un poco de rodaje, ¿no? Y que le puede ayudar también de cara a la segunda parte del torneo, ¿no? Así que, bueno, sin más, me dejo de charla, ¿no? De charla barata, y vamos a ver, por ejemplo, la clase que le ha dado a Fabiano Caruana, ¿no? En uno de estos encuentros. Ya sabéis que estamos hablando de partidas a 3 minutos, así que se vive mucho drama, muchos errores, ¿no? Que es lo que nos gusta a los aficionados, ¿no? O sea, a mí me encanta ver los torneos Blitz, ¿no? Bueno, Garry Kasparov decide abrir con E4. E5 por parte de Fabiano Caruana, y primera sorpresita ya de Garry, ¿no? Con caballo C3, línea secundaria. Ya sabéis que la mayoría de la gente juega con caballo F3, ¿no? Y tras caballo C6, alfil B5, española Ruy López, etcétera, ¿no? Bueno, caballo C3 y aquí caballo C6. A mí también me gusta caballo F6. La idea es que contra F4 hay un D5 aquí muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, esto es otra historia, no me quiero detener. Caballo C6, alfil C4, sacando el diablillo. Kasparov es fan de la pareja de diablillo y bueno, pues bueno, ya sabéis, jugada natural, es la mejor diagonal para ese alfil. F7, el punto más débil de las negras, y hay que tratar de presionarlo. Caballo F6, T3, ¿no? La idea de la blanca en esta posición es lanzar a Facundo rápidamente, ¿no? Con F4 y caballo F3, por ejemplo. Alfil C5, ahora por supuesto caballo F3, una jugada muy natural, estaríamos transponiendo casi a un Yoko, a una italiana, ¿verdad? Con alfil C4. Pero bueno, aquí F4, ¿no? Kasparov, la verdad que no tiene problema en jugar al ataque contra estos jugadores y lanza a Facundo ya ahí al suicidio, ¿no? F4, D6 y caballo F3. La idea de la blanca, obviamente, están ya creando un ataque interesante sobre las negras, pero bueno, la diagonal de este alfil es muy poderosa, ¿no? Y siempre nos va a dificultar mucho el enroque. Y ahora varias posibilidades. Yo recuerdo aquí que alguna vez yo he jugado alfil G4, ¿no? Me parece normal. Y aquí, bueno, en roque corto también se puede. Fabiano Caruana decide jugar E por F4. Bueno, la idea es que en algunas posiciones no te cierren con F5 y te lancen una tromba de peones en el flanco de rey, ¿verdad? Así que bueno, decide jugar E por F4 y Caspi alfil por F4. Nos ayuda al desarrollo también, es verdad. Enroque y alfil G5, ¿no? Y aquí provoca una clavada bastante molesta, ¿no? Sobre todo si luego se combina con presión, con alguna torre en F1 o con un caballo en D5. Bueno, quizá caballo D5 es ya una amenaza, ¿no? Por eso las negras juegan H6, preguntando a este diablillo dónde se quiere ir. Tras alfil H4, manteniendo esa clavada, las negras juegan alfil E6, ¿no? Además de que se oponen a la acción de este diablillo, ¿no? Que es uno de los más potentes de las blancas, también no evitan, pero sí, bueno, pues están preparadas contra la jugada alfil por caballo de 5. Ahora pues alfil por D5 simplemente las negras pueden capturar, ¿verdad? Y no tienen muchos problemas. Por eso aquí Caspi decide jugar alfil B3. Tampoco podemos permitir que nos coman en C4, ¿verdad? Porque nos revientan la estructura de peones. Por eso alfil B3 y si alfil por B3 A por B3 la estructura de peones blanca sigue intacta, ¿no?
En esta posición uno puede pensar, oye Pepe, ¿por qué no me quiero desclavar con G5? Bueno, pues esto es precisamente la jugada bueno, la blanca ahora tiene una opción muy interesante, es ¡bum! ¡Babum! ¡Ratatata! Caballo por G5, sacrificando la pieza, pero esta clavada es increíblemente molesta, ¿no? Vienen jugadas como dama F3, torre F1, metiendo muchísima presión en F6 como si no hubiera mañana, ¿verdad? Ese potro va a caer tarde o temprano. Muy peligroso, ¿no? Jugar ese G5. Por eso, caballo D4 fue jugada por Fabiano Caruana. Una de las ideas puede ser, bueno, o comer en B3 o comer en F3 y jugar alfil D4 para defender ese potro F6 mejor, ¿verdad? Y aquí torre F1 fue jugada por Garry Kasparov, jugada normal, interesante, que bueno, pues mete presión sobre F6 directamente. Y ahora aquí varias posibilidades. Creo que aquí viene una pequeña imprecisión por parte de Fabiano Caruana, pero la verdad que la posición es difícil. La máquina recomienda alfil G4 aquí, metiendo, bueno, clavando este caballo de F3. Y es que hay trucos muy interesantes en esta posición, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si dama de 2, no? Pues ahora me quiero enrocar en largo y bueno, aquí me estás contando muchas milongas, ¿no? O caballo de 5, uno también puede pensar, ¿no? Si caballo de 5, ¿qué pasa? Ahora sí G5 es interesante, ¿vale? Y la idea contra dama de 2 que hay un trucazo, y es que tras alfil por F3, digamos, G por F3 obligada, caballo por E4. Veis que este diablillo está indefenso y ahora también tocamos la dama de D2. Si caballo por E4, simplemente dama por H4 jaque. Y si alfil por D8, caballo por D2, tras rey por D2, porque atacamos la torre de F1, torre A por D8 y las negras están mucho mejor. Peón de más y posición muy sana. Así que había este tipo de trucos que obviamente en una partida de 3 minutos, bueno, uno bueno, normalmente ni se le pasa por la cabeza. Y bueno, pues aquí la máquina recomendaba tras alfil G4, H3, ¿no? Y llegamos a esta posición. Tras alfil por F3, G por F3, torre 8, bueno, que la posición es de doble filo, ¿no? No es fácil desarrollar con dama de 2 por estos trucos con caballo por E4, ¿verdad? Quizá caballo de 2, ¿no? Y la posición, pues como digo, es de doble filo, ¿no? Este alfil es muy potente, el rey del blanco está en el centro, así que posición muy de doble filo. Pero bueno, tras caballo por F3, Caspi juega dama por F3. Y vaya a ver cómo a partir de ahora, la verdad que mete muchísima presión sobre Fabiano Caruana. Alfil D4, ¿no? Y obviamente el caballo de F6 estaba defendido. Y aquí Kasparov, buena jugada, caballo E2, ¿no? Caballo E2. No le importa el peón de B2, vaya a ver por qué. Lo que le importa es la presión sobre bueno, esa diagonal es difícil esa alfil H4 A6 está complicado, ¿verdad? Pero sí le importa meter presión sobre F6. Vaya a ver. Única alfil por B2. Torre B1, y ahora digamos si uno quiere mantener defendido el caballo de F6, existe la jugada D4, ¿no? D4 aquí y las negras tienen casi que abandonar. Por eso aquí Fabiano Caruana decide jugar alfil A3 y ahora caballo F4. Ahí viene Kasparov con sus piezas, fijaros qué maniobra tan interesante, no solo amenaza alfil por E6, sino que caballo H5 está en el aire. Como venga ese caballo H5, madre mía, que las negras no salen vivas de ahí, ¿verdad? Alfil B4 por parte de Fabiano Caruana, rey E2, ese rey es muy valiente, no pasa nada. Y ahora las negras están forzadas prácticamente a lo que sucedió en la partida. ¿Por qué? Vamos a ver si el negro trata de jugar tranquilo, como torre 8, por ejemplo. Pues viene simplemente alfil por E6, bueno, alfil por E6, otra vez estoy empeñado, F por E6 y caballo H5, ¿no? Y caballo H5, bueno, aquí torre por B4, obviamente, ¿no? Torre por B4 en esta posición, obviamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si otra jugada, digamos una jugada tranquila como alfil C5, entonces donde pues alfil por E6 y caballo por E6 viene. Así que la posición no es nada fácil para las negras, ¿no? Incluso sin este jaque en B4. Aquí es donde me refería, me vaya a perdonar, que alfil por E6, F por E6, caballo H5 ahora sí es potente, ¿no? Y las negras, bueno, estamos entrando en F6 de alfil o de caballo y la posición negra está que se cae, ¿verdad? Está que se derrumba. Por tanto, como digo, la posición ya aquí es muy difícil. Y una jugada como G5, aquí simplemente alfil por E6, como os digo, y tras F por E6, caballo por E6, ¿verdad? Ganando calidad y ganando la partida. Ese rey N1, aunque parezca que no, está muy seguro. Por eso alfil B4, rey E2 y alfil G4, ¿no? Y oye, que parece que no gana la dama. Obviamente no es así, ¿no? Pero aquí hay una secuencia muy forzada que Garry emplea y que, bueno, le permite una ventaja, ¿no? Dama por G4, caballo por G4, alfil por D8 y tras torre por D8 una jugada precisa, caballo G6, ¿no? Que le asegura una ventaja decisiva a Garry Kasparov, ¿no? La torre si se mueve a E8, viene alfil por F7 y alfil por E8 y las negras no pueden capturar debido a la clavada.
Y por tanto aquí Gary Kasparov tenía ya calidades más, ¿no? No nos vamos a centrar mucho porque quiero hacer un resumen para que veáis todo lo que ha sucedido en la jornada. Bueno, tras alfil C5, caballo por F8, torre por H3, Gary Kasparov se impuso, ¿no? Un plan como C3, torre F5, traer la otra torre a F1, jugar G4, H4, G5, meter presión sobre F7 y ese peón de F7 va a caer tarde o temprano porque ese alfil de B3 es un semidios venido del paraíso, ¿verdad? Así que, bueno, pues esta primera victoria me sorprendió la facilidad, ¿no? La facilidad con la que, bueno, la facilidad también, lo rápido que jugó caballo E2 sacrificando el peón, ¿no? Caballo F4 y, bueno, pues le ganó muy fácil, ¿no? Le ganó muy fácil. Vamos a ver otra partida que también os quiero enseñar. Es la victoria de Gary Kasparov contra Hikaru Nakamura. E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4. Bueno, apertura escocesa, otra sorpresa, ¿no? Por parte de, bueno, sorpresa. La verdad que él en sus años, ¿no? En los años 90 jugaba mucho la escocesa, ¿no? Y bueno, pues la trajo de vuelta a la élite en aquella época y la verdad que era un experto, ¿no? Y pues, bueno, la idea de la escocesa es muy simple, ¿no? Rompemos en el centro, caballo por D4 y ahora muchas posibilidades. Aquí la jugada caballo F6 posible, alfil B4 jaque no es tan tonta como parece, ¿vale? De hecho se juega bastante. Y alfil C5 es la jugada más natural que emplea Hikaru Nakamura. Bueno, esto es teoría pura y dura, alfil E3, ¿verdad? Defendiendo, dama F6, siguen insistiendo en presionar sobre D4 y C3, ¿no? Caballo G7, alfil C4, todo esto en línea principal, caballo E5. Y aquí Gary Kasparov emplea casi una novedad, ¿vale? Aquí casi todo el mundo juega la jugada alfil E2 en esta posición, porque se considera que la casilla G4 es muy peligrosa. Bueno, esto permite D5, ¿no? En algunas líneas y, bueno, lo que pasa es que controlamos la casilla G4, ¿no? Y esto hay miles de partidas en la base que podéis mirar, os podéis echar un vistazo. Pero la verdad que aquí juega alfil B3. Yo he encontrado muy poquitas partidas con esta línea, ¿no? Y es que, claro, la casilla G4 queda muy indefensa. Pero es una jugada totalmente válida, ¿no? Aquí hay una jugada interesante incluso como dama A6, que no es tan tonta como parece, ¿verdad? Que casi fuerza la jugada dama E2, ¿no? Dama A6 puede ser muy interesante aquí. Pero bueno, aquí la jugada más natural es por supuesto D6. Ahora sí que, bueno, pues en algunas líneas podemos jugar caballo G4. Gary Kasparov dice, oye, paso de ti, no me importa que vengas con el potro a G4. Vamos a ver qué pasa. De hecho, caballo G4 no es una buena jugada aquí en esta posición, que se nos puede ir muy fácil de las manos en una partida blitz y nos hace ¡pum! ¡Batabum! H3 y nos quedamos con cara de tonto. Porque ahora caballo por E3 no es posible, que nos gustaría hacerla en buenas condiciones. Viene Facundo, se cambia de nombre, va al registro civil y se registra con otro nombre empezando por E, que tenemos que bautizar todavía el peón de E. Y bueno, ahora fijaros cómo viene la presión sobre el punto F7, ¿no? Así que ojito con F7 ahí. Y si obviamente tras caballo G4, H3, el caballo vuelve a su casa, pues entonces ahora, bueno, pues va a venir F4 posteriormente. Bueno, desarrollamos simplemente caballo A3. Es decir, que hemos ganado un tiempo, ¿no? Por eso, tras enroque, Gary juega F3, la jugada más sólida. Bueno, nos olvidamos de jugadas como caballo G4 y nos preparamos para el desarrollo. Caballo 7, C6, ahora aprovechando que las blancas no pueden comer, obviamente, por alfil por E3 jaque intermedia. Y rey H1, una jugada, ahí preguntaba alguien en el chat, yo veía, ¿por qué se juega rey H1? Bueno, cuando has debilitado esta diagonal con F3, las blancas pueden tener muchos problemas en esa diagonal, ¿verdad? Por eso normalmente es una jugada que se emplea mucho, casi sin pensar, ¿vale? Rey H1. Y aquí, alfil B6, la verdad que ese alfil siempre está más protegido en esa casilla B6, por tanto, jugada muy natural. Y ahora Gary decide desarrollar por A3, una vía de desarrollo muy interesante. La otra es la jugada caballo D2, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí, tras caballo por D4, las blancas están forzadas a capturar de alfil. Le gustaría capturar de peón y mantener un centro de peones fuerte, pero tras C por D4 viene caballo C6 y la presión sobre D4 es demasiado grande, ¿no? Si tenemos que jugar D5 no se puede, porque el alfil de D3 está colgado. Y bueno, aquí casi que las blancas están perdiendo un peón, ¿no? Y bueno, si comemos de alfil ya, obviamente la posición no me gusta tanto para la blanca, ¿no? Cuando se cambian esos alfiles, bueno, pues, planes como dama E7, rey H8, F5, me parecen interesantes. Pero bueno, aquí caballo A3, pues ¿por qué no? El caballo se prepara para venir a C2, quizá reforzar. Ideas con caballo C2 para recapturar en E3 de potro, ¿no? Mirando a la casilla de 5 son siempre interesantes en la escocesa. Y bueno, aquí Nakamura juega rey H8, otra jugada común. Uno de los planes de las negras es quitar la dama, bien sea G6 o A7, y lanzar a Facundo también, ¿no? Al ataque con F5.
Bueno, dama de 2 por parte de Gary. No me estoy deteniendo tanto en analizar demasiado profundamente porque como quiero comentar varias partidas para que no se haga el vídeo eterno, ¿vale? Y aquí caballo A5. La idea de caballo A5 es, bueno, profiláctica contra el desarrollo normal, contra el reagrupamiento normal de este caballo. Ahora si caballo C2 viene caballo C4 en muchas líneas, ¿verdad? Y el alfil de 3 está tocado. Bueno, Gary juega caballo B5. La verdad que en la escocesa también hay muchos problemas en el peón de C7 una vez que estos alfiles se hayan cambiado. Alfil por E3, dama por E3 y ahora las negras tienen que hacer algo al respecto. Única, dama de 7 o dama de 8, ¿verdad? Hikaru juega dama E7 y aquí alfil C2 por parte de Garry Kasparov. Hay que decir que podía haber capturado en A7, ¿no? Parece que es un peoncillo. Además, si las negras tratan de encerrar ese caballo con C6, simplemente caballo por C8 y tras alfil D7 con idea de C6, entonces nos da tiempo a volver con el caballito. Pero bueno, Gary juega alfil C2 y tras A6, caballo D4, C5, aquí parece que Nakamura está ganando un poquito de espacio y de hecho es así, ¿no? La partida está casi igualada, pero vais a ver cómo la posición cambia de repente en pocas jugadas. Caballo por C4, dama C1, hay que defender B2 y F5. Y este F5 creo que es un poco prematuro, ¿no? Parece ser que era mejor jugar algo como, bueno, alfil D7 y tras B3, caballo E5, dama D2 quizás. Alfil C6, ¿no? Y el alfil le da tiempo a llegar ahí, viene una torre de 8 y aunque las blancas quizás estén un poquito mejor por este peón retrasado y la casilla débil de 5, la posición todavía está muy igualada. Pero este F5 vais a ver que creo que abrir la posición solo le beneficia a las blancas. Ahora tras B3, jugada fina de Gary, las blancas, Hikaru se retiró a B6 y C4, ¿no? Quitando cualquier tipo de actividad a este caballo de B6, ¿verdad? Controlando la casilla D5 y vais a ver cómo va asfixiando poco a poco a partir de aquí Garry Kasparov a Hikaru Nakamura. F por E4, alfil por E4 y alfil F5, ¿no? Este alfil es muy peligroso aquí en la diagonal, ¿no? Jugadas como dama C2 venían, ¿verdad? Dama C3 no, dama C2 metiendo presión en H7 y ahora caballo G3. Alfil por E4, caballo por E4 y fijaros que la diferencia de piezas, ¿no? Tenemos aquí un caballo muy potente, centralizado, bien defendido e inexpugnable de la casilla E4 y las negras tienen ese peón retrasado en D6 y el caballo en B6 muy inactivo. Y vais a ver cómo Kasparov aprovecha, bueno, pues esto muy inteligentemente. Torre de 8 normal, torre 1. Ahora amenazamos, hay que decir que las negras no se podían liberar aquí con D5 porque luego tras C por D el peón de C5 está tocado, ¿vale? Torre de 8, torre 1, se amenaza caballo por C5 y torre E8 por parte de Hikaru Nakamura. Dama de 2, mejoró las piezas, ¿no? Ahora, bueno, caballo por C5 ahora no se podía, por dama por E1, ¿verdad? Y al final el caballo está tocado. Dama de 2, ahora sí que caballo por C5 puede ser una amenaza, ¿verdad? Y dama F8 se jugó. Caballo G5, ahí viene Gary saltando con su potro, ahí que viene, viene a E6, ¿no? Amenaza la jugada potro E6 ahora mismo, ganando calidad. Por tanto, la partida se jugó dama F6, controlando la casilla E6, torre por E8, torre por E8, torre 1. Y la idea es que obviamente el negro, si se retira, hemos ganado control de la columna E, torre E6, jugadas como torre E6 son posibles en el futuro. Viene torre por E1, dama por E1 y que nadie se coma este potro porque viene dama E8, ratatatata, mate con tomate. Por eso, caballo D7 fue jugada y dama E8 jaque. Ahora las negras están forzadas a cubrirse de caballo, de dama simplemente pierden el caballo de D7 y H3, jugada tranquilita de Garry Kasparov diciendo, bueno, yo aquí le doy un airecillo a mi rey y no pasa nada. Rey G8 y caballo E4. Y ahora hay unos cuantos jaques, va a haber unos cuantos jaques, es decir, ahora estamos presionando en D6. Si dama 1, simplemente rey H2 y no hay más jaques. Y si el negro quiere cambiar damas, luego el peón de C5 está tocado. Y bueno, dama F4. Y ahora dama E7 por parte de Gary. Este peón de D6 al final va a caer en las manos del ogro de Bakú. Tras jaque, dama C1, rey H2, jaque en F4, rey G1, dama C1. Pues aquí Nakamura está diciendo, oye, que quizá le hago tablilla, ¿no? Pues no. Rey F2 y no hay más jaques. Hay más jaques, pero no hay continuo. Dama B2 y rey G3. Y ahora la clave es que si empieza a zampar peones por aquí, pues simplemente caballo G5 viene con gran dolor, ¿verdad? Viene dama F7 y mate con tomate. Así que las negras no podían capturar en A2. Por eso se jugó H5, pero simplemente tras caballo por D6 las blancas ya tienen ventaja decisiva. Amenazamos dama F7. H4 se jugó y simplemente dama por H4. Si dama E5 viene dama F4, ¿verdad? Y no pasa nada. Caballo G6, dama E4, controlando los jaques, atacando en G6. Y tras dama F6, caballo F5, dama G5, rey H2,
el caballo viene a F4, G3, y cuando me voy a H5, pues simplemente F4 cortando la entrada de la dama en séptima fila. Y aquí, bueno, tras dama de 8, una secuencia muy bonita de Kasparov para rematar. Dama de 5 jaque y tras dama por caballo de 7 jaque y caballo por D5. Bueno, y aquí las negras abandonaron, ¿no? Otra victoria muy precisa, la que no le ha dado ningún tipo de opción a Hikaru Nakamura, ¿no? La posición estaba igualada, pero Hikaru nunca tuvo opciones reales, ¿no? De victoria en esta partida, ¿no? Y bueno, otra posición que os quiero comentar, vamos a ver si la encuentro. Sí, esta partida entre Caruana y Kasparov, pero no vamos a comenzar desde la apertura porque si no vamos a echar aquí la vida entera, ¿verdad? Y os vais a aburrir. Bueno, esta era la posición en este momento. Fabiano Caruana decide jugar caballo E2, una imprecisión, y vais a ver como a partir de aquí de nuevo el ogro de Baku no le da ninguna opción. Es verdad que al final la partida terminó en tablas, pero la partida estaba totalmente ganada. Alfil A6, ¿no? Ahora que hay un punto interesante en D3, vamos a tratar de instalar un diablillo ahí, ¿no? Y fijaros qué masa de peones tiene Garry Kasparov aquí para tratar de atacar. Caballo D4, amenazo en C6, alfil D3 ganando un tiempo. Dama A4, aquí había una jugada muy fina para Kasparov, que era la jugada A6, ¿no? Que de hecho las blancas no pueden capturar en C6 con la dama porque el potro está tocado, y capturar de caballo es un suicidio y medio por alfil B5 jaque, ¡pum! ¿Verdad? Por eso, en esta posición, Garry, bueno, pues se tira al cuello, ¿no? En lugar de A6 juega F4 y dice, venga, ahí vamos a tratar de enviar a Facundo, ¿no? Que me han comentado en Chess24 que es una de las estrellas de Chess24, Facundo, así que vamos a tratar de ganar la partida empujándolo, ¿no? Caballo C6, caballo por C6 y F3, ¿no? Posición completamente loca, ¿no? A la máquina le gustan las blancas aquí, pero la verdad que hay que tener valor para jugar con blancas, ¿no? Aquí viene dama F5, viene dama G4, cuidado que esfuerzo G3, cuidado que vengo H3, ¿no? Ahí bailando un poquito de samba, ¿no? Viene de dama G4, viene dama H3, y no es fácil pararlo, ¿no? Aquí, en esta posición, el módulo sugería caballo E7. Hay un truquito, la verdad, y es que tras torre por E7, alfil por, las damas no pueden capturar en E7 por torre por D3, ¿verdad? Y la posición es mucho mejor para la blanca. Aún así, tras rey H8, la posición es extremadamente compleja. Como os digo, planes con dama E6, dama G4, planes con dama H5, dama G4, quizás más preciso para que no haya este torre por D3, ¿verdad? Que me lo he colgado antes también. Pero a mí, bueno, aquí Fabiano juega caballo B4, una jugada humana que quiero comerme el alfil de D3, que me está encordiando bastante. Y bueno, pues también quiero empujar el peón de C, ¿no? Aquí alfil E2 precisa por parte de Garry, torre C1 y E3, ¿no? Jugadón también, ¿no? Aquí uno puede pensar, oye, que doy matellano con dama F5 y dama G4, ¿qué pasa? Pero cuidado, porque hay una maniobra muy interesante. Jaque, y cuando el rey se va, caballo de 5, ¿no? Ahora la dama apoya este salto y el caballo viene a E3, que ejerce una función magnífica. No solo defiende el punto vital G2, sino que evita también dama en G4. O cuando una dama se coloque en G4, caballo E3 viene con ganancia de tiempo, ¿no? Por tanto, aquí Garry juega en esta posición, tras torre C1, juega E3, ¿no? Abriendo la panza de Fabiano Caruana aquí, nadie sabe lo que pasa. Y es que no es fácil, no es fácil. Si G por F3, simplemente E por F2, ¿verdad? Y tras rey por F2, dama por F3 y dama y alfil de 4 con mate con tomate, ¿no? Y en la partida se jugó dama B3, que es la jugada más humana para tratar de cambiar dama. E por F2, rey por F2, alfil de 4 jaque, saco este rey a la pista de baile, rey G3 y dama por B3, A por B3, F2, ¿no? Y fijaros que Facundo ha llegado ya casi a convertirse en una bonita dama, ¿no? Torre H1, y es increíble que al final Fabiano Caruana se libró en esta posición, pero la verdad que, bueno, aquí jugó bastante preciso Garry, ¿no? Torre E3, rey por F2 y torre A E8. Y ahora es que este rey no tiene aquí ninguna casilla, ¿no? Básicamente estaba amenazando jugadas del calibre como torre por B3, ganando una pieza en el acto. Por eso aquí jugó caballo C6, con la esperanza de salir vivo de todas esas descubiertas que existen. De nuevo, precisión por parte de Garry, torre F3, rey E1 y alfil B5 jaque, descubierta, caballo E7, y la idea de Kasparov era torre por, alfil por, torre 3 y rey de 2, torre por torre 2 previa jaque, rey de 1, torre por E7, y bueno, la pareja de diablillo es muy superior a la torre y al peón o los dos peones que tenga además el blanco, ¿no? Y además el rey está en pelota en el centro, ¿no? Pero bueno, aquí al final el Fabiano Caruana se libró, ¿no? Lo voy a mostrar así un poquito. Aquí capturó otro peón, alfil C3, torre 6,
torre de 7 jaque, rey C2, y aquí es donde creo que viene el error, ¿no? Una jugada como alfil G7, simplemente tratando de traer el rey, pues creo que la negra está mucho mejor, como os digo. El peón de C no va a ninguna parte, siempre hay torre C7, el alfil de B5 realiza una labor magnífica. Pero aquí tras alfil de 3, en esta posición, alfil de 3, rey por C3, alfil por B1, el blanco come el peón de H6 y ahora sí que es verdad que es más complicado, ¿no? Si se cambian un par de peones va a ser muy difícil ganar para las negras. Y de hecho es lo que ocurrió 10 jugadas más tarde o algo así, ¿no? Al final Fabiano Caruana consiguió librarse en esta posición. Bueno, ahora hemos hablado de las clases que ha dado Gary Kasparov, ¿no? También hay otra partida contra So muy bonita que podéis ver, ¿no? Todas las partidas las podéis ver aún en nuestro portal. Ya sabéis que entrando ahí las podéis reproducir con análisis de computadora también. Pero vamos a hablar también de los errores garrafales que ha cometido, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y si no hubiera sido por estos errores de falta de experiencia? Pues yo creo que estaría liderando el torneo sin ninguna duda. Porque es que no han sido errores donde le estaban presionando, ¿no? Eran posiciones donde él estaba mucho mejor, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta posición es la partida entre Gary Kasparov y Wesley So, ¿no? Aquí venía de una posición incluso mucho más ganada. Como podéis observar, Gary Kasparov tiene dos piezas y un peón pasado en sexta fila por la torre, ¿no? Por una torre, dos piezas por la torre y, bueno, el rey lo tiene bastante seguro. Y en esta posición, una jugada como caballo C4, defendiendo en B6, le aseguraba a las blancas una ventaja muy grande, ¿no? Ideas con B7, ideas con torre C1, pues las blancas están, con B7 sobre todo, ¿no? Las blancas están mucho mejor en esta posición, de hecho. Pero bueno, aquí a Gary, pues la verdad que se le fue un poco la cabeza y jugó B7, ¿no? En esta posición. Y simplemente, tras dama por D6, tiene que abandonar, ¿no? Entonces, este error totalmente por falta de práctica, creo yo, ¿no? Obviamente él no, le pone esta posición en la casa y nunca hace B7, ¿no? Pero bueno, esto también los nervios, las partidas blitz. Bueno, pues primer error garrafal, ¿no? Os quiero enseñar otro error también de Kasparov. Vamos a ver si lo encuentro. Sí. Esta partida contra Hikaru Nakamura, que la verdad que tenía también ganadísima, pero bueno, en esta posición ya la partida está igualada. Gary acaba de jugar rey por D7 y aquí caballo por D8, ¿no? Y obviamente la jugada que se nos viene a toda la cabeza aquí es rey por D8, ¿no? Rey por D8 y tras torre por B4 se firman las tablas, ¿no? Se firman las tablas. Bueno, pues aquí comete otro error que es la jugada torre de 5. Es la jugada torre de 5 y es que hay muchas formas del blanco para ganar. Por ejemplo, en la partida se jugó caballo por F7. Y ahora es que Gary pensaba que torre por D3 y luego tenía alguna opción de mate, pero es que tras torre por D3 hay un caballo de 5, ¡bum, bum, 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 bum! Ratatatata, ganando la torre en el acto. Así que, o caballo C6 incluso también funciona, ¿no? Me imagino, caballo C6, no puedes comer por caballo de 5 y la posición está perdida, ¿no? Pues otro error garrafal, ¿no? Bueno, que como digo, puede ser por falta de práctica, ¿no? Y yo me pregunto, oye, aquí ya va 1,5 puntos regalado, ¿no? Regalado. Y también otro error también muy grave que os quiero enseñar. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, en esta posición. Aquí estaba dando una clase de dinamismo brutal en la Grunfeld contra Wesley So, ¿no? También mostró una preparación buena también, ¿no? Hizo pensar muy rápido a Wesley So en la apertura. Y bueno, como podéis ver la posición aquí, Gary juega con las piezas negras, tiene peón de más limpio y tiene dos peones pasados aquí muy interesantes, ¿no? Jugadas como dama B4 o dama A4 para torre C2 eran muy interesantes, ¿verdad? En esta posición. O dama B4 para torre, para un caballo C3 quizá. Pero en esta posición juega otra jugada que pierde piezas en el acto, ¿no? Juega caballo C3. Y la verdad que tras torre C1 tuvo que abandonar, ¿no? Tuvo que abandonar porque ahora caballo E2, que probablemente que es lo que él vio en sus fantasmas, ¿no? Pues caballo E2 simplemente torre por E2 y la torre de C1 está defendida por el alfil de B2, ¿no? Y tiene que abandonar. Tras caballo C3, torre C1 tiene que abandonar, ¿no? Por eso os digo, ¿no? Que me da la sensación de que... Y además me da la sensación de que ha regalado algunos puntos, bastantes de hecho, y sigue casi liderando el torneo, ¿no? Y bueno, yo estaba viendo ayer las partidas con Lawrence Strain y decíamos, pero bueno, otra vez está con ventaja en el medio juego, ¿no? Otra vez está machacando a Fabiano, está machacando a Wesley So, tal, y luego, pues, ¡pum! Error, ¿no? Error y también nos dejaba un poco descolocados. Y bueno, como digo, esto está siendo súper interesante. Yo estoy disfrutando como un niño, espero que vosotros también. El chat de Che24, eso está más lleno de gente que el Santiago Bernabéu en una final de Champions League. Así que espero que lo disfrutéis y bueno, y que estéis bien y cuidaros. Un abrazo para todos. Hasta luego, gente, y
A disfrutar de esto, a disfrutar. Chao. Capturado en A7, ¿no? Parece que es un peoncillo. Además, si las negras tratan de encerrar ese caballo con C6, simplemente caballo por C8 y tras alfil D7 con idea de C6, entonces nos da tiempo a volver con el caballito. Pero bueno, Gary juega alfil C2 y tras A6, caballo D4, C5, aquí parece que Nakamura está ganando un poquito de espacio y de hecho es así, ¿no? La partida está casi igualada, pero vais a ver cómo la posición cambia de repente en pocas jugadas. Caballo por C4, dama C1, hay que defender B2 y F5. Y este F5 creo que es un poco prematuro, ¿no? Parece ser que era mejor jugar algo como, bueno, alfil D7 y tras B3, caballo E5, dama D2 quizás. Alfil C6, ¿no? Y el alfil le da tiempo a llegar ahí, viene una torre de 8 y aunque las blancas quizás estén un poquito mejor por este peón retrasado y la casilla débil de 5, la posición todavía está muy igualada. Pero este F5 vais a ver que creo que abrir la posición solo le beneficia a las blancas. Ahora tras B3, jugada fina de Gary, las blancas, Hikaru se retiró a B6 y C4, ¿no? Quitando cualquier tipo de actividad a este caballo de B6, ¿verdad? Controlando la casilla D5 y vais a ver cómo va asfixiando poco a poco a partir de aquí Gary Kasparov a Hikaru Nakamura. F por E4, alfil por E4 y alfil F5, ¿no? Este alfil es muy peligroso aquí en la diagonal, ¿no? Jugadas como dama C2 venían, ¿verdad? Dama C3 no, dama C2 metiendo presión en H7 y ahora caballo G3. Alfil por E4, caballo por E4 y fijaros que la diferencia de piezas, ¿no? Tenemos aquí un caballo muy potente, centralizado, bien defendido e inexpugnable de la casilla E4 y las negras tienen ese peón retrasado en D6 y el caballo en B6 muy inactivo. Y vais a ver cómo Kasparov aprovecha, bueno, pues esto muy inteligentemente. Torre a D8 normal, torre 1. Ahora amenazamos, hay que decir que las negras no se podían liberar aquí con D5 porque luego tras C por D el peón de C5 está tocado, ¿vale? Torre a D8, torre 1, se amenaza caballo por C5 y torre E8 por parte de Hikaru Nakamura. Dama D2, mejoró las piezas, ¿no? Ahora, bueno, caballo por C5 ahora no se podía, por dama por E1, ¿verdad? Y al final el caballo está tocado. Dama D2, ahora sí que caballo por C5 puede ser una amenaza, ¿verdad? Y dama F8 se jugó. Caballo G5, ahí viene Gary saltando con su potro, ahí que viene, viene a E6, ¿no? Amenaza la jugada potro E6 ahora mismo, ganando calidad. Por tanto, la partida se jugó dama F6, controlando la casilla E6, torre por E8, torre por E8, torre 1. Y la idea es que obviamente el negro, si se retira, hemos ganado control de la columna E, torre E6, jugadas como torre E6 son posibles en el futuro. Viene torre por E1, dama por E1 y que nadie se coma este potro porque viene dama E8, ratatatata, mate con tomate. Por eso, caballo D7 fue jugada y dama E8 jaque. Ahora las negras están forzadas a cubrirse de caballo, de dama simplemente pierden el caballo de D7 y H3, jugada tranquilita de Gary Kasparov diciendo, bueno, yo aquí le doy un airecillo a mi rey y no pasa nada. Rey G8 y caballo E4. Y ahora hay unos cuantos jaques, va a haber unos cuantos jaques, es decir, ahora estamos presionando en D6. Si dama 1, simplemente rey H2 y no hay más jaques, y si el negro quiere cambiar damas, luego el peón de C5 está tocado. Y bueno, dama F4. Y ahora dama E7 por parte de Gary. Este peón de D6 al final va a caer en las manos de Logro de Bakú. Tras jaque, dama C1, rey H2, jaque en F4, rey G1, dama C1, pues aquí Nakamura está diciendo, oye, que quizá le hago tablilla, ¿no? Pues no. Rey F2 y no hay más jaques. Hay más jaques, pero no hay continuo. Dama B2 y rey G3. Y ahora la clave es que si empieza a zampar peones por aquí, pues simplemente caballo G5 viene con gran dolor, ¿verdad? Viene dama F7 y mate con tomate. Así que las negras no podían capturar en A2. Por eso se jugó H5, pero simplemente tras caballo por D6 las blancas ya tienen ventaja decisiva. Amenazamos dama F7. H4 se jugó y simplemente dama por H4. Si dama E5 viene dama F4, ¿verdad? Y no pasa nada. Caballo G6, dama E4, controlando los jaques, atacando en G6. Y tras dama F6, caballo F5, dama G5, rey H2, el caballo viene a F4, G3. Y cuando me voy a H5, pues simplemente F4, cortando la entrada de la dama en séptima fila. Y aquí, bueno, tras dama de 8, una secuencia muy bonita de Kasparov para rematar. Dama de 5 jaque y tras dama por caballo de 7, jaque y caballo por D5. Bueno, y aquí las negras abandonaron, ¿no? Otra victoria muy precisa, la que no le ha dado ningún tipo de opción a Hikaru Nakamura, ¿no? La posición estaba igualada, pero Hikaru nunca tuvo opciones reales, ¿no? De victoria en esta partida, ¿no? Y bueno, otra posición que os quiero comentar, vamos a ver si la encuentro. Sí,
esta partida entre Caruana y Kasparov. Pero no vamos a comenzar desde la apertura, porque si no vamos a echar aquí la vida entera, ¿verdad? Y os vais a aburrir. Bueno, esta era la posición en este momento. Fabiano Caruana decide jugar caballo E2, una imprecisión, y vais a ver como a partir de aquí de nuevo el ogro de Baku no le da ninguna opción. Increíblemente molesta, ¿no? Vienen jugadas como dama F3, torre F1, metiendo muchísima presión en F6 como si no hubiera mañana, ¿verdad? Ese potro va a caer tarde o temprano. Muy peligroso, ¿no? Jugar ese G5. Por eso, caballo D4 fue jugada por Fabiano Caruana. Una de las ideas puede ser, bueno, o comer en B3 o comer en F3 y jugar alfil D4 para defender ese potro F6 mejor, ¿verdad? Y aquí torre F1 fue jugada por Garry Kasparov, jugada normal, interesante, que bueno, pues mete presión sobre F6 directamente. Y ahora aquí varias posibilidades. Creo que aquí viene una pequeña imprecisión por parte de Fabiano Caruana, pero la verdad que en la posición es difícil. La máquina recomienda alfil G4 aquí, metiendo, bueno, clavando este caballo de F3. Y es que hay trucos muy interesantes en esta posición, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si dama de 2, no? Pues ahora me quiero enrocar en largo y bueno, aquí me estás contando muchas milongas, ¿no? O caballo de 5, uno también puede pensar, ¿no? Si caballo de 5, ¿qué pasa? Ahora sí G5 es interesante, ¿vale? Y la idea contra dama de 2 que hay un trucazo, y es que tras alfil por F3, digamos, G por F3 obligada, caballo por E4. Veis que este diablillo está indefenso y ahora también tocamos la dama de D2. Si caballo por E4, simplemente dama por H4 jaque. Y si alfil por D8, caballo por D2, tras rey por D2, porque atacamos la torre de F1, torre A por D8 y las negras están mucho mejor. Peón de más y posición muy sana. Así que había este tipo de trucos que obviamente en una partida de 3 minutos, bueno, uno bueno, normalmente ni se le pasa por la cabeza. Y bueno, pues aquí la máquina recomendaba tras alfil G4, H3, ¿no? Y llegamos a esta posición. Tras alfil por F3, G por F3, torre 8. Bueno, que la posición es de doble filo, ¿no? No es fácil desarrollar con dama de 2 por estos trucos con caballo por E4, ¿verdad? Quizá caballo de 2, ¿no? Y la posición, pues como digo, es de doble filo, ¿no? Este alfil es muy potente, el rey del blanco está en el centro, así que posición muy de doble filo. Pero bueno, tras caballo por F3, Caspi juega dama por F3. Y vaya a ver cómo a partir de ahora, la verdad que mete muchísima presión sobre Fabiano Caruana. Alfil D4, ¿no? Y obviamente el caballo de F6 estaba defendido. Y aquí Kasparov, buena jugada, caballo E2, ¿no? Caballo E2. No le importa el peón de B2, vaya a ver por qué. Lo que le importa es la presión sobre este... bueno, esa diagonal es difícil de... esa alfil H4 A6 está complicado, ¿verdad? Pero sí le importa meter presión sobre F6. Vaya a ver. Única alfil por B2... Torre B1, y ahora digamos si uno quiere mantener defendido el caballo de F6, existe la jugada D4, ¿no? D4 aquí y las blancas, las negras tienen casi que abandonar. Por eso aquí Fabiano Caruana decide jugar alfil A3. Y ahora caballo F4. Ahí viene Kasparov con sus piezas. Fijaros qué maniobra tan interesante. No solo amenaza alfil por E6, sino que caballo H5 está en el aire. Como venga ese caballo H5, madre mía, que las negras no salen vivas de ahí, ¿verdad? Alfil B4 por parte de Fabiano Caruana, rey E2, ese rey es muy valiente, no pasa nada. Y ahora las negras están forzadas prácticamente a lo que sucedió en la partida. ¿Por qué? Vamos a ver si el negro trata de jugar tranquilo, como torre 8, por ejemplo. Pues viene simplemente alfil por E6, bueno, alfil por E6, otra vez estoy empeñado, F por E6 y caballo H5, ¿no? Y caballo H5, bueno, aquí torre por B4, obviamente, ¿no? Torre por B4 en esta posición, obviamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo... si otra jugada, digamos una jugada tranquila como alfil C5, entonces donde pues alfil por E6 y caballo por E6 viene. Así que la posición no es nada fácil para las negras, ¿no? Incluso sin este jaque en B4. Aquí es donde me refería, me vaya a perdonar, que alfil por E6, F por E6, caballo H5 ahora sí es potente, ¿no? Y las negras, bueno, estamos entrando en F6 de alfil o de caballo y la posición negra está que se cae, ¿verdad? Está que se derrumba. Por tanto, como digo, la posición ya aquí es muy difícil. Y una jugada como G5, aquí simplemente alfil por E6, como os digo. Y tras F por E6, caballo por E6, ¿verdad? Ganando calidad y ganando la partida. Ese rey N1, aunque parezca que no, está muy seguro. Por eso alfil B4, rey E2 y alfil G4, ¿no? Y oye, que parece que no gana la dama. Obviamente no es así, ¿no? Pero aquí hay una secuencia muy forzada que Garry emplea y que, bueno, le permite una ventaja, ¿no? Dama por G4, caballo por G4, alfil por D8 y tras torre por D8 una jugada precisa, caballo G6, ¿no? Que le asegura una ventaja decisiva a Garry Kasparov, ¿no? La torre si se mueve a E8, viene alfil por F7 y alfil por E8 y las negras no pueden capturar debido a la clavada.
Y por tanto aquí Gary Kasparov tenía ya calidades más, ¿no? No nos vamos a centrar mucho porque quiero hacer un resumen para que veáis todo lo que ha sucedido en la jornada. Bueno, tras alfil C5, caballo por F8, torre por H3, Gary Kasparov se impuso, ¿no? Un plan como C3, torre F5, traer la otra torre a F1, jugar G4, H4, G5, meter presión sobre F7 y ese peón de F7 va a caer tarde o temprano porque ese alfil de B3 es un semidios venido del paraíso, ¿verdad? Así que, bueno, pues esta primera victoria me sorprendió la facilidad, ¿no? La facilidad con la que, bueno, la facilidad también, lo rápido que jugó caballo E2 sacrificando el peón, ¿no? Caballo F4 y, bueno, pues le ganó muy fácil, ¿no? Le ganó muy fácil. Vamos a ver otra partida que también os quiero enseñar. Es la victoria de Gary Kasparov contra Hikaru Nakamura. E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4. Bueno, apertura escocesa, otra sorpresa, ¿no? Por parte de, bueno, sorpresa. La verdad que él en sus años, ¿no? En los años 90 jugaba mucho la escocesa, ¿no? Y bueno, pues la trajo de vuelta a la élite en aquella época y la verdad que era un experto, ¿no? Y pues, bueno, la idea de la escocesa es muy simple, ¿no? Rompemos en el centro, caballo por D4 y ahora muchas posibilidades. Aquí la jugada caballo F6 es posible, alfil B4 jaque no es tan tonta como parece, ¿vale? De hecho se juega bastante. Y alfil C5 es la jugada más natural que emplea Hikaru Nakamura. Bueno, esto es teoría pura y dura, alfil E3, ¿verdad? Defendiendo, dama F6, siguen insistiendo en presionar sobre D4 y C3, ¿no? Caballo G7, alfil C4, todo esto en línea principal, caballo E5. Y aquí Gary Kasparov emplea casi una novedad, ¿vale? Aquí casi todo el mundo juega la jugada alfil E2 en esta posición, porque se considera que la casilla G4 es muy peligrosa. Bueno, esto permite D5, ¿no? En algunas líneas y, bueno, lo que pasa es que controlamos la casilla G4, ¿no? Y esto hay miles de partidas en la base que podéis mirar, os podéis echar un vistazo. Pero la verdad que aquí juega alfil B3. Yo he encontrado muy poquitas partidas con esta línea, ¿no? Y es que, claro, la casilla G4 queda muy indefensa. Pero es una jugada totalmente válida, ¿no? Aquí hay una jugada interesante incluso como dama A6, que no es tan tonta como parece, ¿verdad? Que casi fuerza la jugada dama E2, ¿no? Dama A6 puede ser muy interesante aquí. Pero bueno, aquí la jugada más natural es por supuesto D6. Ahora sí que, bueno, pues en algunas líneas podemos jugar caballo G4. Gary Kasparov dice, oye, paso de ti, no me importa que vengas con el potro a G4. Vamos a ver qué pasa. De hecho, caballo G4 no es una buena jugada aquí en esta posición, que se nos puede ir muy fácil de las manos en una partida blitz y nos hace ¡pum! ¡Batabum! H3 y nos quedamos con cara de tonto. Porque ahora caballo por E3 no es posible, que nos gustaría hacerla en buenas condiciones. Viene Facundo, se cambia de nombre, va al registro civil y se registra con otro nombre empezando por E, que tenemos que bautizar todavía el peón de E. Y bueno, ahora fijaros cómo viene la presión sobre el punto F7, ¿no? Así que ojito con F7 ahí. Y si obviamente tras caballo G4, H3, el caballo vuelve a su casa, pues entonces ahora, bueno, pues va a venir F4 posteriormente. Bueno, desarrollamos simplemente caballo A3. Es decir, que hemos ganado un tiempo, ¿no? Por eso, tras enroque, Gary juega F3, la jugada más sólida. Bueno, nos olvidamos de jugadas como caballo G4 y nos preparamos para el desarrollo. Caballo 7, C6, ahora aprovechando que las blancas no pueden comer obviamente por alfil por E3 jaque intermedia. Y rey H1, una jugada, ahí preguntaba alguien en el chat, yo veía, ¿por qué se juega rey H1? Bueno, cuando has debilitado esta diagonal con F3, las blancas pueden tener muchos problemas en esa diagonal, ¿verdad? Por eso normalmente es una jugada que se emplea mucho, casi sin pensar, ¿vale? Rey H1. Y aquí, alfil B6, la verdad que ese alfil siempre está más protegido en esa casilla B6, por tanto jugada muy natural. Y ahora Gary decide desarrollar por A3, una vía de desarrollo muy interesante. La otra es la jugada caballo D2, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí, tras caballo por D4, las blancas están forzadas a capturar de alfil. Le gustaría capturar de peón y mantener un centro de peones fuerte, pero tras C por D4 viene caballo C6 y la presión sobre D4 es demasiado grande, ¿no? Si tenemos que jugar D5 no se puede, porque el alfil de D3 está colgado. Y bueno, aquí casi que las blancas están perdiendo un peón, ¿no? Y bueno, si comemos de alfil ya, obviamente la posición no me gusta tanto para la blanca, ¿no? Cuando se cambian esos alfiles, bueno, pues, bueno, planes como dama E7, rey H8, F5, me parecen interesantes. Pero bueno, aquí caballo A3, pues ¿por qué no? El caballo se prepara para venir a C2, quizá reforzar. Ideas con caballo C2 para recapturar en E3 de potro, ¿no? Mirando a la casilla de 5 son siempre interesantes en la escocesa. Y bueno, aquí Nakamura juega rey H8, otra jugada común. Uno de los planes de las negras es quitar la dama, bien sea a G6 o a E7, y lanzar a Facundo también, ¿no? Al ataque con F5.
Bueno, dama de 2 por parte de Gary. No me estoy deteniendo tanto en analizar demasiado profundamente, porque como quiero comentar varias partidas para que no se haga el vídeo eterno, ¿vale? Y aquí caballo A5. La idea de caballo A5 es, bueno, profiláctica contra el desarrollo normal, contra el reagrupamiento normal de este caballo. Ahora, si caballo C2 viene caballo C4 en muchas líneas, ¿verdad? Y el alfil de 3 está tocado. Bueno, Gary juega caballo B5. La verdad que en la escocesa también hay muchos problemas en el peón de C7 una vez que estos alfiles se hayan cambiado. Alfil por E3, dama por E3, y ahora las negras tienen que hacer algo al respecto. Única, dama de 7 o dama de 8, ¿verdad? Hikaru juega dama de 7 y aquí alfil C2 por parte de Garry Kasparov. Hay que decir que podía haber... Es verdad que al final la partida terminó en tablas, pero la partida estaba totalmente ganada. Alfil A6, ¿no? Ahora que hay un punto interesante en D3, vamos a tratar de instalar un diablillo ahí, ¿no? Y fijaros qué masa de peones tiene Garry Kasparov aquí para tratar de atacar. Caballo D4, amenazo en C6, alfil D3 ganando un tiempo. Dama A4, aquí había una jugada muy fina para Kasparov, que era la jugada A6, ¿no? Que de hecho las blancas no pueden capturar en C6 con la dama porque el potro está tocado, y capturar de caballo es un suicidio y medio por alfil B5 jaque, ¡pum! ¿Verdad? Por eso, en esta posición, Gary, bueno, pues se tira al cuello, ¿no? En lugar de A6 juega F4 y dice, venga, ahí vamos a tratar de enviar a Facundo, ¿no? Que me han comentado en Chess24 que es una de las estrellas de Chess24, Facundo, así que vamos a tratar de ganar la partida empujándolo, ¿no? Caballo C6, caballo por C6 y F3, ¿no? Posición completamente loca, ¿no? A la máquina le gustan las blancas aquí, pero la verdad que hay que tener valor para jugar con blancas, ¿no? Aquí viene dama F5, viene dama G4, cuidado que esfuerzo G3, cuidado que vengo H3, ¿no? Ahí bailando un poquito de samba, ¿no? Viene de dama G4, viene dama H3, y no es fácil pararlo, ¿no? Aquí, en esta posición, el módulo sugería caballo E7. Hay un truquito, la verdad, y es que tras torre por E7, alfil por, las damas no pueden capturar en E7 por torre por D3, ¿verdad? Y la posición es mucho mejor para la blanca. Aún así, tras rey H8, la posición es extremadamente compleja. Como os digo, planes con dama E6, dama G4, planes con dama H5, dama G4, quizás más preciso para que no haya este torre por D3, ¿verdad? Que me lo he colgado antes también. Pero a mí, bueno, aquí Fabiano juega caballo B4, una jugada humana que quiero comerme el alfil de D3, que me está encordiando bastante. Y bueno, pues también quiero empujar el peón de C, ¿no? Aquí alfil E2 precisa por parte de Gary, torre C1 y E3, ¿no? Jugadón también, ¿no? Aquí uno puede pensar, oye, que doy matellano con dama F5 y dama G4, ¿qué pasa? Pero cuidado, porque hay una maniobra muy interesante. Jaque, y cuando el rey se va, caballo D5, ¿no? Ahora la dama apoya este salto y el caballo viene a E3, que ejerce una función magnífica. No solo defiende el punto vital G2, sino que evita también dama G4. O cuando una dama se coloque en G4, caballo E3 viene con ganancia de tiempo, ¿no? Por tanto, aquí Gary juega en esta posición, tras torre C1, juega E3, ¿no? Abriendo la panza de Fabiano Caruana aquí, nadie sabe lo que pasa. Y es que no es fácil, no es fácil. Si G por F3, simplemente E por F2, ¿verdad? Y tras rey por F2, dama por F3 y dama y alfil de 4 con mate con tomate, ¿no? Y en la partida se jugó dama B3, que es la jugada más humana para tratar de cambiar dama. E por F2, rey por F2, alfil de 4 jaque, saco este rey a la pista de baile, rey G3 y dama por B3, A por B3, F2, ¿no? Y fijaros que Facundo ha llegado ya casi a convertirse en una bonita dama, ¿no? Torre H1, y es increíble que al final Fabiano Caruana se libró en esta posición, pero la verdad que, bueno, aquí jugó bastante preciso Gary, ¿no? Torre E3, rey por F2 y torre A E8. Y ahora es que este rey no tiene aquí ninguna casilla, ¿no? Básicamente estaba amenazando jugadas del calibre como torre por B3, ganando una pieza en el acto. Por eso aquí jugó caballo C6, con la esperanza de salir vivo de todas esas descubiertas que existen. De nuevo, precisión por parte de Gary, torre F3, rey E1 y alfil B5 jaque, descubierta, caballo E7, y la idea de Kasparov era torre por, alfil por, torre 3 y rey de 2, torre por torre 2 previa jaque, rey de 1, torre por E7, y bueno, la pareja de diablillo es muy superior a la torre y al peón o a los dos peones que tenga además el blanco, ¿no? Y además el rey está en pelota en el centro, ¿no? Pero bueno, aquí al final el Fabiano Caruana se libró, ¿no? Lo voy a mostrar así un poquito. Aquí capturó el otro peón, alfil C3, torre 6,
torre de 7 jaque, rey C2, y aquí es donde creo que viene el error, ¿no? Una jugada como alfil G7, simplemente tratando de traer el rey, pues creo que la negra está mucho mejor, como os digo. El peón de C no va a ninguna parte, siempre hay torre C7, el alfil de B5 realiza una labor magnífica. Pero aquí tras alfil de 3, en esta posición, alfil de 3, rey por C3, alfil por B1, el blanco come el peón de H6 y ahora sí que es verdad que es más complicado, ¿no? Si se cambian un par de peones va a ser muy difícil ganar para las negras. Y de hecho es lo que ocurrió 10 jugadas más tarde o algo así, ¿no? Al final Fabiano Caruana consiguió librarse en esta posición. Bueno, ahora hemos hablado de las clases que ha dado Gary Kasparov, ¿no? También hay otra partida contra So muy bonita que podéis ver, ¿no? Todas las partidas las podéis ver aún en nuestro portal. Ya sabéis que entrando ahí las podéis reproducir con análisis de computadora también. Pero vamos a hablar también de los errores garrafales que ha cometido, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y si no hubiera sido por estos errores de falta de experiencia? Pues yo creo que estaría liderando el torneo sin ninguna duda. Porque es que no han sido errores donde le estaban presionando, ¿no? Eran posiciones donde él estaba mucho mejor, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va eso? Espero que la vida os sonría. Yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca y os pongo un poquito en situación, ¿no? Ayer medio mundo estaba pendiente de la vuelta del ogro de Bakú, de la vuelta de Gary Kasparov a la competición. Y es que se está enfrentando en un cuadrangular ante nada más y nada menos que Fabiano Caruana, Wesley So e Hikaru Nakamura, ¿no? Tres de los mejores jugadores de la actualidad del mundo en ajedrez. Y bueno, todos estamos expectantes, ¿no? Para saber cuál es su nivel real tras casi 12 años retirado de la competición. Y la verdad que la vuelta no ha defraudado en absoluto, ¿no? Ha jugado súper agresivo, ha jugado líneas secundarias de ataque, ¿no? Y bueno, pues la verdad que tras 9 partidas todo sigue muy abierto, ¿no? Wesley So e Hikaru Nakamura lideran con 5 puntos y Gary, bueno, pues con 4,5, a solo medio puntito, con todas las opciones intactas de ganar este torneazo, ¿no? Y luego con 3,5 puntos tenemos a Fabiano Caruana un poquito descolgado, pero como digo, todo está muy abierto. Recordaros que podéis seguir el desenlace de este torneo en nuestra página en Chess24 hoy, con comentario en directo de David Martínez y el niño Antón en español. Y bueno, pues muchos piensan que hoy, tras el primer día, pues Gary Kasparov va a estar un poquito más cansado, ¿no? Y que se va a notar, bueno, pues que lleva muchos años retirado. Yo no estoy tan seguro, porque viendo las 9 primeras partidas, bueno, tengo que decir que casi estaba machacando en la mayoría de ellas, ¿no? Y ha dado cada clase. El problema ha sido que ha cometido muchos errores garrafales, como vamos a ver. Lo que voy a hacer es hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido. Voy a comentar 2 o 3 partidas que ha ganado muy convincentemente, y luego voy a mostraros también esos errores garrafales, ¿no? Pero precisamente tras estas primeras 9 partidas, creo que ha cogido también un poco de rodaje, ¿no? Y que le puede ayudar también de cara a la segunda parte del torneo, ¿no? Así que, bueno, sin más, me dejo de charla, ¿no? De charla barata, y vamos a ver, por ejemplo, la clase que le ha dado a Fabiano Caruana, ¿no? En uno de estos encuentros. Ya sabéis que estamos hablando de partidas a 3 minutos, así que se vive mucho drama, muchos errores, ¿no? Que es lo que nos gusta a los aficionados, ¿no? O sea, a mí me encanta ver los torneos Blitz, ¿no? Bueno, Gary Kasparov decide abrir con E4. E5 por parte de Fabiano Caruana, y primera sorpresita ya de Gary, ¿no? Con caballo C3, línea secundaria. Ya sabéis que la mayoría de la gente juega con caballo F3, ¿no? Y tras caballo C6, alfil B5, española Ruy López, etcétera, ¿no? Bueno, caballo C3 y aquí caballo C6. A mí también me gusta caballo F6. La idea es que contra F4 hay un D5 aquí muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, esto es otra historia, no me quiero detener. Caballo C6, alfil C4, sacando el diablillo. Kasparov es fan de la pareja de diablillo y bueno, pues bueno, ya sabéis, jugada natural es la mejor diagonal para ese alfil. F7 el punto más débil de las negras y hay que tratar de presionarlo. Caballo F6, T3, ¿no? La idea de la blanca en esta posición es lanzar a Facundo rápidamente, ¿no? Con F4 y caballo F3, por ejemplo. Alfil C5, ahora por supuesto caballo F3, una jugada muy natural, estaríamos transponiendo casi a un Yoko, a una italiana, ¿verdad? Con alfil C4. Pero bueno, aquí F4, ¿no? Kasparov, la verdad que no tiene problema en jugar al ataque contra estos jugadores y lanza a Facundo ya ahí al suicidio, ¿no? F4, D6 y caballo F3. La idea de la blanca, obviamente, están ya creando un ataque interesante sobre las negras, pero bueno, la diagonal de este alfil es muy poderosa, ¿no? Y siempre nos va a dificultar mucho el enroque.
Y ahora varias posibilidades. Yo recuerdo aquí que alguna vez yo he jugado alfil G4, ¿no? Me parece normal. Y aquí, bueno, en roque corto también se puede. Fabiano Caruana decide jugar E por F4. Bueno, la idea es que en algunas posiciones no te cierren con F5 y te lancen una tromba de peones en el flanco de rey, ¿verdad? Así que bueno, decide jugar E por F4 y Caspi alfil por F4. Nos ayuda al desarrollo también, es verdad. En roque y alfil G5, ¿no? Y aquí provoca una clavada bastante molesta, ¿no? Sobre todo si luego se combina con presión, con alguna torre en F1 o con un caballo en D5. Bueno, quizá caballo D5 es ya una amenaza, ¿no? Por eso las negras juegan H6, preguntando a este diablillo dónde se quiere ir. Tras alfil H4, manteniendo esa clavada, las negras juegan alfil E6, ¿no? Además de que se oponen a la acción de este diablillo, ¿no? Que es uno de los más potentes de las blancas, también evitan, no evitan, pero sí, bueno, pues están preparadas contra la jugada alfil por caballo de 5. Ahora pues alfil por D5 simplemente las negras pueden capturar, ¿verdad? Y no tienen muchos problemas. Por eso aquí Caspi decide jugar alfil B3. Tampoco podemos permitir que nos coman en C4, ¿verdad? Porque nos revientan la estructura de peones. Por eso alfil B3 y si alfil por B3 a por B3 la estructura de peones blanca sigue intacta, ¿no? En esta posición uno puede pensar, oye Pepe, ¿por qué no me quiero desclavar con G5? Bueno, pues esto es precisamente la jugada bueno, las blancas ahora tienen una opción muy interesante, es ¡bum! ¡Babum! ¡Ratatata! Caballo por G5, sacrificando la pieza, pero esta clavada es